Muy buenas noches a todos mis queridos hermanos, que el Dios eterno les bendiga grandemente. Quiero enviar un saludo a todos los hermanos del Templo Nueva Jerusalén, de las Asambleas de Dios en Santiago, provincia de Veraguas. Hoy, 28 de abril, me ha tocado el privilegio en nombre de esta hermosa congregación de llevarles unas palabras de Jesucristo propiamente del libro de Mateo, para compartir con cada uno de nosotros y tener un momento para pensar en, de hecho, sus palabras, porque para cada creyente, para cada persona, sus palabras son el fundamento, son la fuerza que nos da ese día a día, la energía para seguir adelante. Quiero comenzar orando antes de continuar. Padre de la gloria, en esta hora reconocemos tu amor sobre cada uno de nosotros. Reconocemos tu amor sobre cada uno de mis hermanos que nos oye en esta hora. Pedimos, oh Dios eterno, que tu gracia, tu amor, tu paz sea sobre la vida de cada una de las personas que nos escuchan en esta noche. Que tu bendición les alcance, oh Dios de la gloria. Que tú seas el consuelo, Padre de la gloria, y la fortaleza, como siempre, Señor, de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, Señor. Amén. Estamos en tiempos donde esta pandemia nos ha dado la oportunidad de pensar, preguntar. Hemos tenido espacio para saber, para indagar, conversar con personas. Y muchas personas hablan acerca de que lo que está sucediendo es producto de, que lo que está sucediendo es producto de, que lo que está sucediendo obedece a. Y en ese sentido, quiero hablarle algo que también era interesante para el tiempo en que los discípulos caminaban con Jesucristo. Es decir, también para los fariseos fue interesante saber lo mismo que para nosotros hoy, saber si lo que está ocurriendo corresponde al fin de los tiempos, corresponde acerca de la venida de Cristo, corresponde a. Y esta pregunta con la cual abordan a Jesucristo los discípulos es una pregunta interesante. Quiero leerles en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 3. Hay dos preguntas que los discípulos se hacen y le hacen directamente a Jesucristo. Si ya lo tienen conmigo, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 3, dice: y estando Jesucristo, él dice, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? He escuchado personas que preguntan: ¿será que el COVID corresponde a alguna de las señales del fin del siglo? ¿Será que el COVID corresponde a...? Y esas preguntas, al igual que los discípulos, llegan a nuestra mente, forman parte de nuestras interrogantes, forman parte de nuestra manera de pensar. Pero es interesante que no solamente esa pregunta está en el entorno de los discípulos. El libro de Lucas capítulo 17, versículo 20, Jesucristo es consultado por los fariseos. Y los fariseos abordan al Señor y le dicen, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Él les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Los fariseos tenían un interés en saber sobre cuándo serían los tiempos en que se daría el reino de Dios. Los discípulos de igual manera. La respuesta de Jesucristo para sus discípulos es interesante. La respuesta de los discípulos de Jesucristo a sus discípulos hace un espacio de tiempo entre los acontecimientos del momento y eventos futuros. Corresponden las palabras de Jesucristo a eventos futuros. Entonces, en este sentido, el libro de Mateo capítulo 24 se ha catalogado como el libro o el capítulo profético de la venida de Jesucristo. Y de hecho encierra muchos de los acontecimientos de fines del tiempo, muchos de los acontecimientos antes de la venida de Jesucristo a buscar a su iglesia, ya que como iglesia esa es nuestra gran esperanza. Como cristianos que somos, miembros de las asambleas de Dios, esa es parte de nuestra fe, esperar a Jesucristo. Jesucristo nos da unas respuestas interesantes que quiero compartir con cada uno de ustedes.
Estaré en el del versículo 6 en adelante. Voy a estar mencionando algunas, pero quiero leerles desde el 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Iglesia del Señor, la primera observación, la primera respuesta que hace Jesucristo a sus discípulos, lo primero que Jesucristo quiere dejar plasmado en la mente de sus fieles discípulos es: tengan cuidado porque pueden ser engañados. Pueden ser engañados porque habrán muchas personas diciendo o atribuyéndose el nombre de Cristo. Y esto es interesante. A través de los años hemos visto cómo se han levantado muchas personas atribuyéndose el ser el Cristo, atribuyéndose ser el Mesías. Muchas personas están atribuyéndose tener la última revelación. Muchas personas están atribuyendo tener, inclusive ser el Hijo de Dios. Jesucristo hace una importante observación en la respuesta a sus discípulos, y su importante observación, a mi criterio, es: cuidado, no se dejen engañar. No se dejen engañar porque habrán muchas personas intentando hacerlo. El versículo 6 dice: y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Y aquí voy a omitir algunas palabras de los versículos para ir un poco más rápido. Solamente voy a mencionar lo fundamental de lo que Jesucristo responde como serían las señales antes de su venida. Él dice: oiréis de guerra y rumores de guerra. Pero hace una observación: aún no es el fin en ese pasaje. El versículo 7, él le dice a sus discípulos: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hace la observación, hace la lista y dice: todo esto va a estar, todo esto va a suceder, pero le dice esto que va a suceder. Y se los cuento: nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y hace una lista de 5 elementos. No son solamente 5, pero Jesucristo hace una lista de 5 y dice: esto será principio, estos serán los comienzos, estas señales están. Ya Jesucristo está respondiéndole una de las preguntas a sus discípulos. Sus discípulos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá? No le dice el cuándo. La respuesta del cuándo, Jesucristo la deja anónima, la deja tácita. No le da la respuesta del cuándo, pero le dice cómo será, a qué hay que estar pendiente, y específicamente es a las señales de las que habló en este capítulo. El versículo 9 sigue la lista y dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, en el versículo 10, y se entregarán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán, y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Es interesante esta lista que hace el Señor Jesucristo de los acontecimientos que el cristiano tiene que estar pendiente, de los acontecimientos que el cristiano tiene que tener presente. Oye, está sucediendo esto. Esto no es para temor, esto es para decirme: Cristo está a la puerta. Esta es la posición que debe tener el cristiano. Jesucristo le dice a sus discípulos: esta es la lista de lo que va a suceder. Y el objetivo de esta lista de lo que va a suceder tiene un fin. El fin de esta lista es: prepárese. Cristo está a la puerta. Prepárese, porque todo el esfuerzo que usted ha hecho año tras año, día tras día, para conservar la salvación, para conservar la santidad, ese esfuerzo día tras día de cuidar con empeño, así como nos exhorta la palabra a cuidar la salvación con temor, con temblor, todo ese esfuerzo está cerca a cumplirse. Ya hemos visto, y más adelante en días siguientes vamos a ver cómo se han estado dando cada una de estas señales. Continuamos en el versículo 13. Y me gusta el versículo 13 cuando Jesucristo lo escribe y dice: mas el
que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Y hay una observación, igual que las observaciones anteriores. Le recuerdo las 3 observaciones anteriores. Las 3 observaciones son: habrá rumores de guerra y guerras, pero aún no es el fin. Habrán 5 elementos en la lista más, dice, pero esto es principio de dolores. Pero cuando dice, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, hace la última observación de esa sección del libro de Mateo y dice, entonces vendrá el fin. Como cristianos, como creyentes, hemos aceptado a Jesucristo y hemos vivido una vida agradable ante sus ojos, corrigiendo lo que hay que corregir, ajustando lo que hay que ajustar en la vida espiritual. Y es el llamado a la iglesia, el llamado de ajustar su vida, el llamado de verificar. Y estamos en un momento en donde muchos le llaman la pandemia y quieren culpar a. Yo personalmente digo que esto es un momento para que el cristiano tome conciencia de cómo ha estado su vida durante el tiempo antes de. Y a partir de este periodo en que estamos, de pandemia, cómo ha estado la relación con Dios. Dios está haciendo un trabajo particular, persona a persona. Dios ha estado tratando personalmente es muy probable haya estado trabajando con usted. Muy probablemente Dios haya hablado a su corazón. Muy probablemente Dios esté hablando aún, inclusive en este momento, a su corazón. Y diciéndole, hay que ajustar esto y esto, porque las señales de las cuales les hablé a los discípulos se están cumpliendo. Lo que dije en Mateo 24, Cristo nos recuerda hoy con lo que está sucediendo es: estoy a la puerta, ya todo está preparado. Para hacer un espacio, vamos a ver una imagen en la cual quiero mostrarle algunos acontecimientos históricos, algunos son proféticos, que ayudarán a ubicarnos en la posición en donde estamos según las profecías bíblicas en el día de hoy. Y quiero darle gracias a Daniel por apoyarnos también con esta imagen. ¿Ya está lista? En su imagen que tiene ahí en su pantalla, enumeré 5 líneas de tiempo. 5 líneas de tiempo que describen cómo ha transcurrido la profecía bíblica. Describen también en qué momento histórico estamos hoy frente a la profecía bíblica. Y es interesante. Abordé solamente 5 elementos. Hay otros, pero no los colocamos aquí porque son los 5 elementos principales que vamos a estudiar y vamos a estar estudiando de aquí en algunos días. Estos obedecen a las preguntas de los discípulos: ¿cuándo será y qué señal habrá? La primera línea, que tiene que ver con las profecías de las 70 semanas de Daniel, describe sus primeros 7 años profetizados, cumplidos. La misma profecía incluye 62 años más profetizados por Daniel, cumplidos. Y profetizado, de las 70 semanas queda una semana. Esa semana la iglesia no está preparada o no está diseñada para ver esta semana. Esta semana corresponde al periodo después del arrebatamiento de la iglesia. El acontecimiento importante para la iglesia. El acontecimiento por el cual usted y yo luchamos todos los días para seguir adelante confiando en Jesucristo. Confiando en que vamos a ser levantados un día de esta tierra e ir con nuestro Padre Celestial. La profecía de las 70 semanas de Daniel se va a dar antes de la última semana que falta. La última semana histórica todavía no ha ocurrido.
En ese mismo sentido, hay otra línea. La siguiente línea es la línea de las dispensaciones. Las dispensaciones hablan de cómo Dios ha tratado en espacios de tiempo con la humanidad. Dios trató con Adán en el Edén y tuvo un trato particular con él. Para el tiempo de la segunda dispensación antediluviana hubo un trato particular de Dios con los seres humanos en ese momento. Y así en la tercera, en la cuarta con Abraham y sus hijos, en la quinta, en la dispensación legal, también Dios tenía un trato particular con cada uno de sus hijos. Se abre la sexta dispensación y el escenario dispone de estas dispensaciones. El escenario dispone 7 dispensaciones, de las cuales estamos viviendo en la sexta dispensación. La séptima dispensación no corresponde al periodo de la iglesia. Es decir, estamos viviendo justo en el momento, y usted lo está viendo en su pantalla, coloqué unas letras azules en vertical que dicen arrebatamiento. Allí corresponde el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia está viviendo el momento justo de preámbulo al arrebatamiento. No hay tiempo adicionales. No contamos con años más, no contamos con otras dispensaciones. No contamos con otras semanas de Daniel. Contamos con el periodo de gracia que tenemos hoy. Gracia necesaria y muy importante para que cada uno de nosotros tome conciencia de cómo está su vida, porque Cristo viene a buscar a su iglesia. Las 7 iglesias del Apocalipsis en la tercera línea son un escenario igual histórico, que cuando Juan las escribe, Juan solamente ha visto en visión las 7 iglesias y describe cada una de las iglesias, pero en los estudios escatológicos que se han hecho, se dice que cada iglesia corresponde a un periodo en la historia de la humanidad. Cada vez que una iglesia, un periodo de iglesia iniciaba, un acontecimiento atinado al mover de Dios se daba. Como el caso de la iglesia de Éfeso, arranca con el Pentecostés, termina con la muerte del último apóstol. Arranca Esmirna con la muerte del último apóstol, y así cada una sigue con un acontecimiento que marca un hito en la vida de la historia eclesiástica. Pérgamo inicia con el fin de las persecuciones y la unión del Estado y la iglesia. Pero interesante que 1750 y 1517 son 2 fechas que marcan hitos importantes. 1517, un periodo donde Dios trató particularmente con la humanidad. Pero hay un detalle importante. La Odisea, y esto lo vamos a ver, como dije, mucho más adelante, un poco más explícito. La iglesia de la Odisea, considerada históricamente de 1906 a la fecha, es la última iglesia. Significa que usted y yo, amigo y hermano que me escucha, estamos viviendo justo el momento previo al arrebatamiento de la iglesia. No hay una octava iglesia que me marque un periodo de tiempo más. No, estamos viviendo justo en el periodo donde Cristo va a levantar a su iglesia. Tenemos que estar preparados. Mateo 24 es la siguiente línea y la acabamos ya de leer. Y la que sigue, es una línea interesante. El propio Mateo 24, Jesucristo dice, al ser preguntado sobre cuándo y qué señal habría, la respuesta de Cristo es: una de las señales es, estén pendientes, observen, miren, cuando la higuera florezca. Cuando la higuera florezca, estén pendientes porque estoy a la puerta. Estos 5 escenarios que tenemos aquí, vamos a estar compartiendo con ellos durante estos días. Y quiero dejarles, o quiero que se quede en su mente, algunas frases de Jesucristo. Frases que
de manera intencional el Espíritu Santo colocó en los escritores bíblicos. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 44, Jesucristo le escribe a la iglesia: esté preparado. Repito, Mateo 24, 44, Jesucristo le escribe a la iglesia: iglesia, esté preparado. Es el tiempo, esté preparado. Lucas 21, 36, y esta frase de Lucas se repite en varias ocasiones. Es más, Pablo, más adelante en algunos libros paulinos, utiliza esta frase muy constantemente. Lucas escribe: velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Mateo 24, 36, preguntado Jesucristo sobre cuándo. Aquí están las respuestas de Jesucristo del cuándo. Lucas 24, 36, en el mismo capítulo 24, Jesucristo escribe, Mateo inspirado por el Espíritu Santo, dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Y ahí están las respuestas. Las primeras ya la leímos, la lista de 5, la lista de 2, y las observaciones que se le hace a esa lista. Mateo 24, 40 al 42 hace un resumen, y el resumen dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 37 dice: mas como en los días de Noé. El Señor Jesucristo no les dice cuándo, porque no les va a decir la fecha. No nos va a decir es en tantos días. Mucha gente a través de la historia se ha atrevido a dar fechas de manera irresponsable. Las fechas no están dadas para nosotros. Lo que nosotros como iglesia tenemos es una frase de Jesucristo: velad y orad. Velad y estad firmes. Velad y mantenerse firme. Velad y estad vestidos. Velad y vestirte de Cristo. Velad es la respuesta de Jesucristo a la iglesia. Marcos capítulo 13, 32. Jesucristo responde, porque es un pasaje paralelo a Mateo 24. Jesucristo responde: la hora nadie la sabe. Y la respuesta que le dio en Lucas a los fariseos, esa me gustó: el reino de Dios no vendrá con advertencias. El reino de Dios no vendrá con advertencias. Jesucristo nos dio señales, estemos atentos a ellas. Pero a lo que tenemos que estar atentos nosotros, iglesia, es que, como dice Pablo, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos transformados. Quiero que me acompañe a orar. Y usted allá en su casa, donde se encuentre, si está viéndonos a través de un celular, a través de una televisión, a través de su computador, allí donde usted se encuentre con familias, amigos, quiero que se quede con unas palabras. Mateo capítulo 25, versículo 13 dice: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nos queda a nosotros como iglesia estar preparados. Nos queda a nosotros como iglesia seguir adelante. Nos queda a nosotros como iglesia hacer lo que dice esa famosa canción: debo correr hasta llegar. ¿Llegar a dónde? A los brazos de nuestro Salvador. Padre de la gloria, en esta hora yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos allá donde se encuentren, por cada amigo que nos sintoniza, oh Dios de la gloria, por cada persona que escucha en este momento esta señal. Te pedimos, oh Dios de la gloria, que tu Espíritu Santo allá les toque y les ministre,
que en este momento, Dios, sí, de dificultades, que en este momento sí reconocemos que es un momento difícil para toda la humanidad, que es un momento en donde hemos visto que ha habido familias que han estado sufriendo, que hay familias que han estado con dificultades de salud, económicas. Tu gracia, Señor, sea sobre cada uno de mis hermanos. Tú prometiste estar con tu iglesia y lo prometiste diciendo: es necesario que yo me vaya, pero les enviaré un consolador que estaría con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es necesario que tú te fueras para que el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, estuviese con nosotros. Padre de la gloria, te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que tu Espíritu Santo llene cada hogar de salud, de protección divina. Padre de la gloria, y provéele a cada uno de mis hermanos y amigos lo necesario. En el nombre de Jesús. Padre, te estamos esperando a Jesucristo, tu Hijo. Esta iglesia y tus hijos dicen: ven, Señor Jesús. Padre, gracias te damos, oh Dios. Tú eres fiel, tu misericordia ha sido buena. Y aunque han habido situaciones difíciles, oh Dios, gracias por darnos fuerzas para seguir adelante. Quiero que le des fuerzas a cada una de las personas que nos escuchan. Dios, dale la oportunidad de conocerte a través de esta situación. Muéstrate, Dios, así como le diste la oportunidad al pueblo de Israel en el desierto de que te conociesen como ellos quisiesen conocerte. Y te mostraste como su gran yo soy, como el Señor, el gran yo soy. Y fuiste para ellos sanidad, fuiste para ellos provisión, fuiste para ellos protección, fuiste cuidado, fuiste sustento. Así, oh Dios de la gloria, en efecto, para la iglesia, tu trato especial, oh Dios, de cuidado, de protección, de salud y de provisión, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy muchas gracias, oh Dios, por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Cristo de la gloria. Bien, que el Señor de la gloria les bendiga grandemente. Y anuncio de nuestro pastor, el reverendo Eliezer Moreno, dice que nuevamente estaremos este viernes a las 7:30 de la noche. Que el Señor les bendiga grandemente.